En los anales de la historia humana, pocos avances tecnológicos han sido tan transformadores y controvertidos como el desarrollo del cohete Quintué-2 durante la Segunda Guerra Mundial. Este logro notable, nacido de la mente visionaria de Wernher von Braun, alteraría para siempre el curso de la guerra y la exploración espacial, dejando una marca imborrable en el siglo XX y más allá. Como una vez comentó Arthur C. Clarke, el renombrado autor de ciencia ficción, el cohete Gimbe-2 fue el primer objeto creado por el hombre en penetrar el espacio. Fue el ancestro y precursor de todos los cohetes espaciales. Wernher von Braun, nacido el 23 de marzo de 1912 en lo que ahora es Wierzysk, Polonia, fue un niño precoz con una fascinación insaciable por los viajes espaciales. Inspirado por la ciencia ficción de Julio Verne y E.G. Wells, el joven von Braun soñaba con un día construir cohetes capaces de alcanzar las estrellas. Su pasión se encendió aún más cuando, a la edad de 12 años, su madre le regaló un telescopio, permitiéndole observar la Luna y los planetas. En 1930, con solo 18 años, se unió a la Sociedad Alemana para los Viajes Espaciales, Verein für Raumschifffahrt, donde comenzó a perfeccionar sus habilidades en la cohetería junto a otros entusiastas apasionados como Rudolf Nebel y Hermann Oberth. Este último se convertiría en su mentor. Los talentos de von Braun rápidamente captaron la atención del ejército alemán, y para 1932 estaba trabajando en motores de cohetes de combustible líquido para la oficina de artillería del ejército alemán. El ascenso del partido nazi en 1933 pronto torcería las aspiraciones científicas de von Braun hacia un propósito militar. Como más tarde, reflexionaría: me interesaba la ciencia, pero tenía que ganarme la vida de alguna manera. Este sentimiento se reflejaría posteriormente en su famosa cita: el cohete funcionó perfectamente, excepto por aterrizar en el planeta equivocado, resaltando la ambigüedad moral que lo perseguiría durante toda su carrera. El desarrollo de los cohetes de combustible líquido representó un salto cuántico en la tecnología de misiles. A diferencia de los cohetes de combustible sólido, que queman toda su carga de combustible una vez encendidos, los cohetes de combustible líquido podían ser controlados y regulados, permitiendo un mayor alcance y precisión. El Quintué-2, que significa Vergeltungswaffe 2 o Arma de Represalia 2, se convertiría en el primer misil balístico de largo alcance del mundo y el primer objeto hecho por el hombre en alcanzar el borde del espacio. El concepto de cohetes de combustible líquido no era nuevo. El estadounidense Robert Goddard había lanzado con éxito el primer cohete de combustible líquido el 16 de marzo de 1926. Pero el Quintué-2 llevaría esta tecnología a alturas sin precedentes, tanto literal como figurativamente. Para 1936, von Braun y su equipo habían trasladado sus operaciones a Peenemünde, una isla aislada en la costa del Báltico. Allí, envueltos en secreto, pasarían los siguientes 8 años perfeccionando el cohete V2. El proyecto no estuvo exento de contratiempos. Los primeros prototipos sufrían problemas de estabilidad y orientación. A medida que la Segunda Guerra Mundial se intensificaba y las perspectivas de Alemania comenzaban a desmoronarse, Adolf Hitler y su círculo íntimo se volvían cada vez más desesperados por encontrar una Wunderwaffe, un arma maravillosa que pudiera revertir el curso del conflicto. El cohete Quintué-2, con su potencial para golpear objetivos a cientos de millas de distancia sin previo aviso, parecía encajar perfectamente. Hitler, al escuchar por primera vez las capacidades del Quintué-2, supuestamente exclamó: «Esta es el arma decisiva de la guerra. La humanidad no podrá soportarla». El 7 de septiembre de 1944 se lanzó el primer Quintué-2 operativo contra París, seguido de un ataque a Londres el 8 de septiembre. El gobierno británico, en un intento de evitar el pánico, atribuyó inicialmente las explosiones a fallos en las tuberías de gas, acuñando el término tuberías de gas voladoras para explicar las misteriosas explosiones. Las especificaciones técnicas del Quintué-2 eran realmente impresionantes para su época.
Con una altura de 46 pies y un peso de 27.600 libras cuando estaba completamente cargado de combustible, el V2 podía alcanzar velocidades de 3.580 millas por hora, 5 veces la velocidad del sonido. Su altitud máxima de 128 millas lo calificaba oficialmente como una nave espacial, convirtiéndolo en el primer objeto hecho por el hombre en cruzar la línea de Kármán, el límite entre la atmósfera terrestre y el espacio exterior. El motor del cohete, alimentado por oxígeno líquido y alcohol, producía 56.000 libras de empuje, un logro revolucionario en la tecnología de propulsión. El sistema de guía del cohete, aunque primitivo según los estándares actuales, fue revolucionario para su época. Utilizaba giroscopios y acelerómetros para medir la posición y velocidad del cohete, ajustando su trayectoria en vuelo. Esto permitía una precisión sin precedentes a largas distancias, aunque estaba lejos de ser perfecto. Como señaló irónicamente el oficial de inteligencia británico R.W. Jones, el arma secreta de Hitler era un arma, sí, pero ciertamente no era un secreto y tampoco era muy efectiva. Los británicos, en un golpe de ingeniosa contrainteligencia, lograron convencer a los alemanes de que sus cohetes estaban sobrepasando Londres, lo que les llevó a ajustar su puntería y reducir inadvertidamente el número de cohetes que alcanzaban la ciudad. De hecho, a pesar de la maravilla tecnológica que representaba el V2, su impacto en la guerra fue limitado. De los aproximadamente 3.172 cohetes V2 lanzados en combate, solo alrededor de 1.115 alcanzaron sus objetivos. Las armas causaron la muerte de unas 2.754 personas en Inglaterra, con otras 6.523 heridas. Aunque estos números fueron trágicos, palidecieron en comparación con los aproximadamente 20.000 prisioneros de campos de concentración que murieron durante la producción del cohete, un recordatorio sombrío del costo humano de este logro tecnológico. Mittelbau-Dora, un subcampo de Buchenwald, fue el principal sitio de producción del V2, donde los prisioneros trabajaban en condiciones horribles, a menudo hasta la muerte. A medida que la guerra llegaba a su fin, von Braun y su equipo tomaron la decisión calculada de rendirse a las fuerzas estadounidenses en lugar de enfrentarse a la captura por el ejército soviético que avanzaba. El 2 de mayo de 1945, von Braun y más de 100 de sus colegas se rindieron a la 44ª División de Infantería del Ejército de los Estados Unidos. Esta rendición marcó el comienzo de la Operación Paperclip, un programa secreto de la Agencia de Objetivos de Inteligencia Conjunta para reclutar científicos alemanes para empleo en los Estados Unidos. En un giro irónico de la historia, el científico, que una vez había desarrollado armas para la Alemania nazi, se convertiría en una figura clave en el programa espacial estadounidense, ayudando en última instancia a llevar a los humanos a la Luna. Peenemunde desvelado, el programa secreto de cohetes de los nazis y su impacto devastador. A medida que el mundo se sumergía más profundamente en el caos de la Segunda Guerra Mundial, un tramo aislado de la costa del Báltico se convirtió en el escenario de uno de los esfuerzos tecnológicos más secretos y trascendentales de la historia. Enclavado entre los bosques de pinos y las dunas de arena de Peenemünde, en la isla de Usedom, el régimen nazi trabajaba febrilmente para crear un arma que cambiaría para siempre el rostro de la guerra, el cohete V2. Como Winston Churchill comentó más tarde, el cohete V2 fue un arma de desesperación, nacida de un régimen en sus últimos estertores, y sin embargo, marcó el comienzo de la era espacial. El Centro de Investigación del Ejército en Peenemünde, establecido en 1937, fue una maravilla de ingenio científico y ambición militar. Bajo la dirección de Werner von Braun, esta instalación aislada se convirtió en un vasto complejo de laboratorios, plataformas de prueba y sitios de lanzamiento. Para 1943 se había convertido en una de las instalaciones de investigación más avanzadas del mundo, empleando a más de 12.000 personas y contando con su propia planta de energía, cine y viviendas para trabajadores y científicos por igual. El sitio cubría un área de 25 kilómetros cuadrados, con su principal campo de pruebas norte extendiéndose a lo largo de 10 kilómetros de la costa del Báltico.
La secretividad en torno a Peenemünde era primordial. A los residentes locales se les prohibía estrictamente ingresar a la zona, y muchos de los trabajadores desconocían el alcance completo del proyecto. Como recordó más tarde el ingeniero Hans Fichtner, trabajábamos en edificios separados, cada uno enfocado en nuestras propias tareas. No fue hasta el final que me di cuenta de que estábamos construyendo un cohete capaz de alcanzar Inglaterra. Los alemanes hicieron grandes esfuerzos para mantener esta secretividad, incluso creando un falso pueblo de pescadores llamado Trassenheide para ocultar la verdadera naturaleza de la instalación de los reconocimientos aéreos. A pesar del velo de secreto, rumores del proyecto llegaron a la inteligencia aliada. El científico británico R.V. Jones, analizando fotos de reconocimiento aéreo tomadas por el piloto de la Real Fuerza Aérea, el teniente de vuelo Albert Lambert, el 23 de junio de 1943, notó estructuras inusuales que no coincidían con ninguna arma alemana conocida. Sus sospechas fueron confirmadas por informes del Movimiento de Resistencia Polaco, que había recopilado información crucial sobre el programa V2. Notablemente, el agente del Ejército Nacional Polaco, Antoni Kocian, proporcionó información detallada sobre la instalación de Peenemünde tan temprano como en 1943. Los aliados, reconociendo la amenaza potencial, lanzaron la Operación Hydra en la noche del 17 al 18 de agosto de 1943, como parte de la más amplia Operación Ballesta destinada a interrumpir los programas de armas secretas de Alemania. Este masivo bombardeo aéreo involucró 596 aeronaves de la Real Fuerza Aérea, incluidas 324 Lancasters, 218 Halifaxes y 54 Stirlings. Los bombarderos desataron su carga sobre Peenemünde, causando daños significativos y matando a 732 personas, incluidos científicos y técnicos clave. Entre las bajas se encontraba el Dr. Walter Thiel, un especialista en propulsión cuya muerte fue un retroceso significativo para el programa. Walter Dornberger, jefe militar del programa de cohetes, escribió más tarde en sus memorias La caza de las armas INTE. El ataque fue un golpe fuerte. Perdimos planos, documentos y equipos irreemplazables, pero, más importante, perdimos tiempo. De hecho, el bombardeo obligó a los nazis a trasladar gran parte de la producción del V2 a instalaciones subterráneas, notablemente la infame fábrica Mittelwerk en las montañas Harz. Este complejo subterráneo, construido en el Konstein, empleaba trabajo esclavo del campo de concentración cercano Mittelbau-Dora, añadiendo un sombrío capítulo a la ya moralmente comprometida historia del V2. Sin embargo, incluso mientras los aliados atacaban Peenemünde, el programa V2 estaba plagado de sus propios desafíos internos. Los primeros lanzamientos de prueba estuvieron llenos de fallos, cada contratiempo un recordatorio de la complejidad de la tarea. El 13 de junio de 1942, un prototipo del V2 explotó en su plataforma de lanzamiento durante una demostración para altos funcionarios nazis, casi matando al propio von Braun. El mariscal de campo Wilhelm Keitel, quien escapó por poco de resultar herido, supuestamente bromeó: «Bueno, señores, si todos hubiéramos muerto, al menos habríamos muerto sirviendo a la patria». Este incidente, conocido como la explosión Backfire, retrasó el programa varios meses. Ese humor negro disimulaba los peligros y frustraciones reales que enfrentaban los equipos de cohetes. Los sistemas de guía resultaron particularmente problemáticos, con muchos cohetes de prueba desviándose salvajemente de su curso. En un incidente infame, un V2 lanzado desde Peenemünde el 13 de junio de 1944 se desvió tanto que aterrizó en Suecia, proporcionando al país neutral información valiosa sobre el arma secreta. El cohete se estrelló cerca de Bäckebo y sus restos fueron transportados en secreto a Gran Bretaña en una operación codificada como Operación Clarence. A medida que continuaban las pruebas de cohetes, los cielos sobre Peenemünde se convertían en un lienzo de llamas y humo. Cada lanzamiento un testimonio del ingenio humano y del potencial destructivo. Los pescadores locales, aunque advertidos de mantenerse alejados, a menudo se reunían a una distancia segura para ver los espectáculos sobrenaturales. Un pescador,
Carl Schmitt recordó más tarde: «Era algo como nunca habíamos visto antes. A veces los cohetes rugían hacia el cielo, otras veces explotaban en grandes bolas de fuego. Sabíamos que algo grande estaba sucediendo, pero nunca podríamos haber imaginado la verdadera magnitud». La plataforma de pruebas más grande en Peenemünde, conocida como Plataforma de Pruebas 7, era una estructura impresionante de 30 metros de altura y visible a kilómetros de distancia. Mientras los científicos en Peenemünde luchaban con desafíos técnicos, una guerra en la sombra de espionaje y contraespionaje se desarrollaba en torno al proyecto. El Servicio Secreto de Inteligencia británico, MI6, y el movimiento de resistencia polaco, Armia Krajowa, desempeñaron roles cruciales en el descubrimiento de detalles del programa W2. En un golpe de suerte para los aliados, un cohete W2 disparado a Varsovia el 20 de mayo de 1944 no explotó. Combatientes de la resistencia polaca lograron recuperar componentes clave y enviarlos en secreto a Gran Bretaña en una operación codificada como Most 3. Las piezas recuperadas fueron transportadas por aire desde Brindisi, Italia, a la base RAF de Farnborough, en Hampshire, Inglaterra, el 25 de julio de 1944, proporcionando información crucial. Este golpe de inteligencia proporcionó a los aliados información esencial sobre el diseño y las capacidades del V2. El científico británico R. W. Jones escribió más tarde en su libro Guerra ultrasecreta: «La contribución polaca a la victoria en la Segunda Guerra Mundial fue vital. Sin ella, la guerra habría durado al menos 2 años más y el quinto V2 podría haber cambiado el curso de la historia». La información recopilada permitió a los aliados desarrollar contramedidas y comprender mejor la verdadera amenaza que representaba el V2. A medida que la guerra avanzaba y los bombardeos aliados se intensificaban, los alemanes se vieron obligados a adaptar sus procedimientos de prueba. Se desarrollaron unidades de lanzamiento móviles, capaces de disparar V2 desde ubicaciones ocultas a lo largo de la Europa ocupada. Estas unidades, conocidas como Mailerwagens, eran esencialmente plataformas de lanzamiento móviles que podían ser rápidamente montadas y desmontadas. Más tarde, serían utilizadas en la fase operativa de la campaña V2, lanzando cohetes hacia objetivos en Inglaterra y Bélgica, desde bosques y áreas urbanas en los Países Bajos. El primer ataque operativo con el V2 ocurrió el 8 de septiembre de 1944, cuando se lanzaron 2 cohetes hacia París desde un bosque cercano a Eperleques. Susurros de muerte desde el cielo, el reino de terror del quinto 2. En los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, mientras las fuerzas aliadas se acercaban cada vez más al corazón de la Alemania nazi, surgió una nueva y aterradora arma desde las sombras del secreto. El 8 de septiembre de 1944, los residentes de Chiswick, un suburbio de Londres, experimentaron el primer impacto exitoso de un cohete V2 en suelo británico. La ensordecedora explosión que desgarró la calle Staveley a las 6:43 de la tarde marcó el comienzo de una campaña de terror que dejaría una huella imborrable en la psique de quienes la soportaron. Winston Churchill, al enterarse de esta nueva amenaza, comentó con gravedad: «Esta es una nueva forma de ataque que tendremos que enfrentar y superar». La señora Ada Harrison, una residente de Chiswick de 63 años, se convirtió en la primera víctima mortal de los ataques del QV2. Su nieta de 3 años, Rosemary Clark, murió poco después, aplastada bajo los escombros de su hogar. La devastación fue rápida e implacable, dejando un cráter de 30 pies de ancho donde momentos antes había casas y vidas. Mientras los rescatistas removían los escombros, el silencio escalofriante que siguió a la explosión solo se rompía con los gritos de los heridos y los susurros de los sobrevivientes. La agente Winifred Day, una de las primeras en llegar a la escena, recordó más tarde: «Era como si una mano gigante hubiera pasado por la calle, dejando nada más que caos a su paso». La llegada del quinto 2 marcó el comienzo de una nueva era en la guerra, una en la que la muerte podía venir sin previo aviso desde el cielo. A diferencia de las bombas zumbadoras quinto 1 que les precedieron, los cohetes UNB.
2 no emitían ningún sonido revelador a medida que se acercaban. Viajaban a velocidades supersónicas, alcanzando sus objetivos antes de que se pudiera escuchar el sonido de su llegada. Esta amenaza silenciosa agregó una dimensión psicológica a los ataques que quizás fue más potente que la destrucción física que causaban. La doctora Anna Freud, hija de Sigmund Freud y pionera en psicología infantil, observó el impacto en los niños de Londres, señalando: la constante amenaza de aniquilación que no se puede prever ni para la que se puede preparar es particularmente dañina para la mente joven. En Amberes, Bélgica, la campaña del Quinto II comenzó el 7 de octubre de 1944, con un cohete impactando una casa en la esquina de las calles Steen y Pelgrimstraat. La ciudad portuaria, vital para las líneas de suministro aliadas, soportaría la mayor parte de los ataques del Quinto II, sufriendo más impactos que cualquier otro objetivo. El 16 de diciembre de 1944, un solo cohete UE-2 impactó el Cine Rex en Amberes, matando a 567 personas en el ataque individual más letal de toda la campaña. Entre las víctimas se encontraban 296 soldados aliados que habían salido a pasar una noche de entretenimiento y cuya vida se vio truncada en un momento de devastación ardiente. El soldado John O'Leary, uno de los pocos sobrevivientes, describió la escena. Un segundo estaba viendo la película, al siguiente estaba enterrado bajo cuerpos y escombros. Los gritos, nunca olvidaré esos gritos. El impacto en la moral civil fue profundo. En Londres, las rutinas familiares del Blitz, las sirenas de alarma, la prisa por llegar a los refugios, la señal de todo claro, no ofrecían protección contra esta nueva amenaza. Vera Lynn, la querida novia de las fuerzas, recordó en sus memorias: los UE-2 eran diferentes, venían sin advertencia, silenciosos y mortales. Podías estar caminando por la calle un momento, y al siguiente, era un miedo constante y persistente que desgastaba los nervios de todos. Este sentimiento fue compartido por muchos, incluyendo a George Orwell, quien escribió en su diario el 14 de febrero de 1945. El primer zumbador, Quinto E1, fue una molestia, pero los cohetes están reduciendo rápidamente a Londres a un estado de agotamiento neurótico y asustado. En Amberes, la situación era igualmente sombría. Jean-Paul Van de Walle, un niño en ese entonces, recordó más tarde: vivíamos en un miedo constante. Cada momento podría ser el último. El sonido de una explosión significaba que otro cohete había aterrizado, pero ¿dónde? ¿Había golpeado a alguien que conocíamos? Era un alivio escuchar el estallido, ya que significaba que éste, al menos, no nos había golpeado a nosotros. El alcalde de la ciudad, Camille Huysmans, luchaba por mantener la moral pública, declarando célebremente: si no pueden dar en sus objetivos, no podemos detener nuestras vidas, incluso mientras trabajaba incansablemente con las unidades de defensa civil para minimizar las bajas. A pesar del terror que infundían, los cohetes INPE-2 fueron, desde una perspectiva puramente militar, en gran medida ineficaces. A lo largo de la campaña, se lanzaron aproximadamente 3.172 cohetes INPE-2 contra objetivos aliados, resultando en unas 9.000 muertes estimadas. Aunque cada pérdida de vida fue una tragedia, los recursos que Alemania destinó al programa INPE-2 superaron con creces su valor estratégico. Albert Speer, ministro de armamento de Hitler, estimó más tarde que el programa IE-2 había costado el equivalente a alrededor de 2.000 millones de dólares, en dólares de 1944, una suma asombrosa que podría haber producido 24.000 aviones de combate. El mariscal de campo Gerd von Rundstedt, comentando sobre la mala asignación de recursos, dijo: ¿por qué estamos malgastando nuestros últimos recursos en estos juguetes de cohetes? Si no podemos ganar la guerra, deberíamos terminarla. Las respuestas aliadas a la amenaza del Quinto E2 fueron multifacéticas, pero en última instancia de efectividad limitada. La Operación Big Ben, una serie de bombardeos de la RAF sobre sitios de lanzamiento y depósitos de almacenamiento sospechosos, logró cierto éxito al interrumpir la campaña de cohetes alemana. El comandante de ala, Frederick Winterbotham, quien desempeñó un papel clave en la operación, escribió: era como intentar golpear un mosquito con un mazo,
pero teníamos que intentar algo. Los aliados también emprendieron una extensa campaña de desinformación, usando agentes dobles para alimentar a los alemanes con información falsa sobre dónde estaban cayendo los cohetes. Esto llevó a que muchos PB-2 sobrepasaran Londres, aterrizando en áreas menos pobladas. El más famoso de estos agentes dobles fue Juan Pujol García, cuyo nombre en clave era Garbo, quien proporcionó a los alemanes un flujo constante de desinformación durante toda la guerra. Quizás la medida más efectiva fue la liberación de los sitios de lanzamiento por parte de las fuerzas terrestres aliadas. A medida que los aliados avanzaban por Europa occidental, reducían progresivamente las áreas desde las cuales los alemanes podían lanzar ataques con el Quintue-2. El último Wimpe-2 en caer en suelo británico impactó en Orpington, en Kent, el 27 de marzo de 1945. Apenas unas semanas antes del final de la guerra en Europa. El mayor general Kenneth Strong, jefe de inteligencia de Eisenhower, escribió más tarde: «Al final, fueron las botas en el suelo las que silenciaron los V2, no ninguna de las ingeniosas contramedidas que inventamos». Mittelbau Dora, la fábrica de cohetes construida sobre el sufrimiento humano. En las profundidades de las montañas Harz, bajo la sombra imponente del Konstein, yacía un testimonio de la crueldad humana y la ambición tecnológica. El campo de concentración de Mittelbau Dora, establecido en agosto de 1943, se convirtió en el oscuro corazón del programa de cohetes V2 de la Alemania nazi. Allí, entre los túneles húmedos y traicioneros, miles de prisioneros trabajaron en condiciones que desafiaban la misma noción de humanidad, sus vidas sacrificadas en el altar del arma maravillosa de Hitler. Al amanecer sobre el campo cada día, los prisioneros tropezaban al salir de sus barracones sobrepoblados, sus cuerpos demacrados, apenas capaces de sostener su propio peso. Entre ellos estaba Jean Michel, un luchador de la resistencia francesa que más tarde relató: «Ya no éramos hombres, sino sombras. Cada mañana me preguntaba si vería ponerse el sol. El aire en los túneles estaba espeso con polvo de roca y el acre olor de los productos químicos, un cóctel venenoso que llenaba los pulmones de los trabajadores mientras laboraban hasta 18 horas al día». Józef Lis, un prisionero polaco, describió la atmósfera sofocante. «El polvo era tan espeso que apenas podías ver tu mano frente a tu cara. Muchos de nosotros tosíamos sangre, nuestros pulmones se volvían piedra». La tasa de mortalidad en Mittelbau Dora era asombrosa. De los aproximadamente 60.000 prisioneros que pasaron por el campo, se estima que 20.000 perecieron. La muerte llegó de muchas formas: hambre, enfermedades, agotamiento y el brutal trato a manos de los guardias de las SS. Yves Beon, otro sobreviviente, describió las condiciones de pesadilla. Los hombres morían como moscas. Sus cuerpos se apilaban como leña, esperando ser incinerados en el crematorio. El 3 de abril de 1945, pocos días antes de la liberación del campo, los guardias de las SS obligaron a 1.016 prisioneros enfermos a subir a un tren, enviándolos en un transporte de la muerte hacia Bergen-Belsen. Solo 427 sobrevivieron el viaje. La enfermería del campo, un lugar que debería haber ofrecido un respiro, se convirtió en cambio en una puerta a la muerte. El doctor Ladislaus Erwin Deutsch, un médico judío húngaro obligado a trabajar allí, testificó más tarde: «No teníamos medicinas ni equipo adecuado. Los pacientes llegaban con neumonía, disentería, tuberculosis. Todo lo que podía hacer era verlos morir». En un incidente particularmente horrible en enero de 1944, el doctor del campo, Heinz Kammler, ordenó la ejecución de 98 prisioneros considerados demasiado enfermos para trabajar, inyectándoles fenol directamente en el corazón. A medida que las fuerzas aliadas avanzaban y los bombardeos se intensificaban, las demandas de producción aumentaron. Albert Speer, ministro de Armamentos y Producción de Guerra de Hitler, impulsó una mayor producción, aparentemente ciego al costo humano. En un memorándum fechado el 15 de septiembre de 1944, Speer escribió: «La producción debe mantenerse a toda costa. Las órdenes del Führer son claras».
esta despiadada presión por la eficiencia llevó a condiciones aún más brutales, con prisioneros trabajando hasta colapsar. Hans Moser, un oficial de las SS en el campo, era conocido por su crueldad particular. Los sobrevivientes relataron cómo seleccionaba aleatoriamente a prisioneros y los colgaba a la vista de los demás como una táctica motivacional. La ironía del programa V2 no pasó desapercibida para sus víctimas. Como dijo amargamente un prisionero cuyo nombre se ha perdido en la historia, estamos construyendo el cohete que nos matará. El renombrado físico Freeman Dyson observó más tarde: el cohete V2 fue un trágico desperdicio de recursos humanos y materiales. Mató a más de sus propios creadores que a sus víctimas previstas. Werner von Braun, la mente brillante detrás del V2, visitó Mittelbau-Dora en numerosas ocasiones. Aunque más tarde afirmaría desconocer los peores abusos, los sobrevivientes pintan un cuadro diferente. Hans Kierski, un prisionero polaco, recordó haber visto a von Braun inspeccionando las líneas de producción. Él nos vio nuestra condición. ¿Cómo podría no saber? Otro sobreviviente, Adam Kavala, informó haber escuchado a von Braun decir a un colega: así es con estos polacos y rusos, cada semana recibimos nuevos. Este desprecio casual por la vida humana contrasta fuertemente con la imagen pública de von Braun como un pionero visionario del espacio. Arthur Rudolph, otra figura clave en el programa V2, que más tarde trabajó para la NASA, enfrentó procedimientos de deportación en los años 1980 debido a su participación en Mittelbau-Dora. Al ser confrontado con evidencia de su complicidad, Rudolph supuestamente dijo: «Nunca vi morir a un prisionero, solo oí hablar de ello». Sus palabras suenan vacías frente a la montaña de testimonios de sobrevivientes. En 1984, bajo presión de la Oficina de Investigaciones Especiales, Rudolph renunció a su ciudadanía estadounidense y regresó a Alemania, donde intentó infructuosamente recuperar su pensión. El legado de Mittelbau-Dora proyecta una larga sombra sobre los logros de la era espacial. Cuando Neil Armstrong dio su histórico primer paso en la Luna, el 20 de julio de 1969, los fantasmas de miles de prisioneros sin nombre parecían resonar a través del tiempo y el espacio. Su sacrificio involuntario allanó el camino para uno de los mayores triunfos de la humanidad, una amarga ironía que el historiador Michael J. Neufeld capturó cuando escribió: «El cohete Saturno V que lanzó al Apolo 11 puede rastrear su linaje tecnológico directamente hasta los túneles de Mittelbau-Dora». Buzz Aldrin, reflexionando sobre esta conexión años después, dijo: «Nunca debemos olvidar el terrible precio pagado por nuestro viaje a las estrellas». En los años posteriores a la guerra, Albert Speer intentó distanciarse de las atrocidades cometidas bajo su supervisión. En los juicios de Nuremberg afirmó: «No conocía la magnitud de los abusos en los campos de trabajo». Sin embargo, documentos y testimonios cuentan una historia diferente. Un informe del oficial de las SS Gerhard Maurer, fechado en marzo de 1944, detallaba explícitamente las condiciones desesperadas en Mittelbau-Dora. Este informe, dirigido a la oficina de Speer, dejaba poco espacio para una negación plausible. Las protestas de ignorancia de Speer fueron aún más debilitadas por el testimonio de Fritz Sauckel, el plenipotenciario del Reich para el despliegue laboral, quien declaró: «Speer me dijo que tomara mano de obra de los campos de concentración». Operación Paperclip, de ingenieros nazis a pioneros espaciales. Cuando el polvo se asentó sobre las ruinas de la Alemania nazi en mayo de 1945, ya se estaba librando una nueva batalla. Este conflicto, librado no con armas y tanques, sino con documentos clasificados y operaciones encubiertas, daría forma al curso de la Guerra Fría y al viaje de la humanidad hacia las estrellas. La Operación Paperclip, un programa ultrasecreto de inteligencia estadounidense, buscaba extraer los despojos científicos de la Guerra de las Cenizas del Tercer Reich. La carrera había comenzado. Y como comentó más tarde el presidente Harry S. Truman, «Esta es una operación en tiempos de paz. No estamos en una guerra de venganza». En los restos bombardeados de Peenemünde, el lugar de nacimiento del cohete P-2 en la costa del Báltico,
las fuerzas estadounidenses competían con sus contrapartes soviéticas para asegurar el activo más valioso de todos, las mentes brillantes detrás de las armas milagrosas de Hitler. La instalación, que alguna vez fue un bullicioso centro de investigación de cohetes nazis, yacía ahora en ruinas, bombardeada por la RAF el 17 de agosto de 1943 en la Operación Hydra. Entre los planos carbonizados y el metal retorcido, esperaban ser cosechadas las semillas de la era espacial. En el corazón de este tesoro científico se encontraba Wernher von Braun, el carismático ingeniero de cohetes, cuyas ambiciones lo habían llevado desde las SS hasta la estratosfera. Von Braun, quien se unió al partido nazi en 1937 y a las SS en 1940, se enfrentaba ahora a una decisión crucial que alteraría el curso de la historia. El 20 de junio de 1945, von Braun y su equipo se rindieron al ejército de los Estados Unidos. La ubicación fue el pueblo austriaco de Reutte, a donde von Braun y sus colegas habían huido en los últimos días de la guerra. Según se informó, al ser escoltado hacia las líneas estadounidenses, von Braun comentó con ironía: «Sabíamos que habíamos creado un nuevo medio de guerra, y la cuestión de a qué nación victoriosa estábamos dispuestos a confiarle esta creación nuestra era más una decisión moral que cualquier otra cosa. Queríamos ver al mundo libre de otro conflicto como el que Alemania acababa de atravesar, y sentimos que solo entregando tal arma a personas guiadas por la Biblia se podría ofrecer tal garantía al mundo». Esta declaración, cargada de ironía, sería escrutada durante décadas. La ironía de la declaración de von Braun no pasó desapercibida para aquellos que conocían a los miles de trabajadores esclavos que habían perecido construyendo sus cohetes en el campo de concentración Mittelbau-Dora. Entre estas víctimas se encontraba Jean Michel, un combatiente de la resistencia francesa que sobrevivió a los horrores de la fábrica subterránea del Quinto 2. Michel escribió más tarde: «Vi el infierno. Ya no éramos hombres, solo esclavos de las SS». Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos, atento a la inminente Guerra Fría, estaba dispuesto a pasar por alto esas verdades inconvenientes. La operación Paperclip, oficialmente sancionada por el presidente Truman el 3 de septiembre de 1946, se dedicó a blanquear los antecedentes de von Braun y sus colegas, eliminando sus afiliaciones nazis de los registros oficiales. La Agencia de Objetivos de Inteligencia Conjunta, encargada de esta alquimia moral, llegó incluso a crear historiales laborales falsos para los científicos, borrando efectivamente sus actividades en tiempos de guerra. Mientras tanto, al otro lado del telón de acero que descendía rápidamente, los soviéticos se dedicaban a su propia fiebre del oro científico. La operación Oswiakim, lanzada el 22 de octubre de 1946, vio a unidades del Ejército Rojo reubicar por la fuerza a más de 2.000 científicos alemanes y sus familias en la URSS. Entre ellos estaba Helmut Grottrup, una figura clave en el programa VIP-2 que desempeñaría un papel crucial en el proyecto del misil soviético R-1. Grottrup, quien había trabajado estrechamente con von Braun en Peenemünde, se encontraba en la ciudad cerrada de Gorodomlia, en una isla en el lago Seliger. Allí, bajo la vigilancia de la NKVD, contribuiría al programa de misiles soviético hasta su repatriación a Alemania Oriental en 1953. Como observó Grottrup más tarde, estábamos atrapados entre dos fuegos, los estadounidenses y los rusos. Al final, fue cuestión de elegir el mal menor. De regreso en los Estados Unidos, von Braun y su equipo se encontraban en Fort Bliss, Texas, un lugar muy diferente de las avanzadas instalaciones de Peenemünde. Sin embargo, fue aquí, en medio del paisaje desértico, donde se sentaron las bases del programa espacial estadounidense. El equipo, oficialmente conocido como los científicos Paperclip, trabajó en la extensión del alcance del cohete 2, realizando lanzamientos de prueba desde el campo de pruebas de White Sands en Nuevo México. Von Braun, siempre un showman, se adaptó rápidamente a su nuevo papel como pionero de los cohetes en América. En un número de 1952 de la revista Collier's,
pintó un cuadro vívido de futuras estaciones espaciales y misiones a Marte, capturando la imaginación del público y sentando las bases para la carrera espacial venidera. Su capacidad para cautivar a las audiencias fue notada por el autor de ciencia ficción Arthur C. Clarke, quien comentó: «He aprendido a usar la palabra imposible con la mayor cautela». A medida que la Guerra Fría se intensificaba, los legados tecnológicos del programa WE-2 comenzaron a manifestarse en misiles balísticos intercontinentales cada vez más poderosos. El R-7 soviético, diseñado por Sergei Korolev, el mismo beneficiario del conocimiento alemán en cohetes, no solo serviría como un sistema de entrega nuclear potencial, sino que también lanzaría al Sputnik 1 el 4 de octubre de 1957, sorprendiendo al mundo y motivando a los Estados Unidos a redoblar sus esfuerzos espaciales. Korolev, conocido solo como el diseñador jefe debido al secreto soviético, había pasado tiempo en el Gulag durante las purgas de Stalin. Su rivalidad con von Braun definiría la carrera espacial, aunque los dos hombres nunca se conocieron. Como dijo Korolev en una ocasión, el camino hacia las estrellas es empinado y peligroso, pero no tenemos miedo. En respuesta a la crisis del Sputnik, la NASA fue formada el 29 de julio de 1958, con von Braun desempeñando un papel central. Su transformación de fabricante de armas nazi a visionario espacial estadounidense estaba completa. Trasladado al recién establecido Centro de Vuelo Espacial Marshall en Huntsville, Alabama, von Braun se convirtió en el primer director del centro. Allí, lideraría el desarrollo de los cohetes Saturno que eventualmente llevarían a los humanos a la Luna. Como dijo famosamente, nuestros dos mayores problemas son la gravedad y el papeleo. Podemos vencer a la gravedad, pero a veces el papeleo es abrumador. Esta broma ocultaba los enormes desafíos tecnológicos y logísticos que enfrentaba el programa espacial, así como las continuas preguntas éticas sobre el pasado de von Braun. El mayor logro de von Braun llegó el 16 de julio de 1969, cuando el cohete Saturno V, un descendiente directo del Kime 2, lanzó la misión Apolo 11 hacia la Luna. Cuando Neil Armstrong dio su histórico primer paso, von Braun estaba en el control de misión, viendo realizado su sueño de exploración espacial. Sin embargo, incluso en este momento de triunfo, las sombras de Mittelbau-Dora se cernían sobre él. Yves Beon, un sobreviviente del campo, escribió en sus memorias Planeta Dora. No podía evitar pensar en mis compañeros que murieron construyendo sus cohetes. ¿Cuántas vidas costaba cada milla de vuelo espacial? Las disyuntivas morales planteadas por la operación Paperclip no pasaron desapercibidas para los observadores contemporáneos. Albert Einstein, en una carta al presidente Truman, fechada el 1 de agosto de 1948, advirtió: «Los militaristas en este país que están trabajando para la asimilación de científicos alemanes están minando las bases de la democracia estadounidense». Las palabras de Einstein resaltan la delicada cuerda ética que caminó el gobierno estadounidense en su búsqueda de supremacía tecnológica. La decisión de aceptar a científicos nazis se complicó aún más con el inicio del macartismo en los años 1950, que vio a muchos científicos estadounidenses perseguidos por presuntas simpatías comunistas, mientras que sus contrapartes alemanas estaban protegidas. Como señaló el historiador Michael J. Neufeld, el cohete Saturno V que llevó astronautas a la Luna fue en muchos aspectos un descendiente directo del A-2 y por lo tanto del sufrimiento en Mittelbau-Dora. A medida que avanzaba la Guerra Fría, los frutos tecnológicos de la operación Paperclip se extendieron mucho más allá de los cohetes. El desarrollo de aviones supersónicos, sistemas avanzados de radar e incluso aspectos de la informática moderna pueden rastrear su linaje hasta los científicos alemanes llevados a América. Esta difusión de conocimiento jugó un papel crucial en la configuración del complejo militar industrial que definiría la segunda mitad del siglo XX. Por ejemplo, Hubertus Struckhold, conocido como el padre de la medicina espacial, contribuyó significativamente a la comprensión de la NASA sobre los efectos de los vuelos espaciales en el cuerpo humano, a pesar de las acusaciones de su participación en experimentos humanos nazis. El legado de la operación Paperclip sigue siendo un tema de intenso debate.
Si bien aceleró indudablemente el progreso tecnológico estadounidense, también planteó profundas preguntas sobre la relación entre ciencia, ética e interés nacional. Como señaló la historiadora Annie Jacobsen en su libro sobre la Operación Paperclip, ¿qué oscuros acuerdos se habían hecho en nombre de la seguridad nacional? El impacto del programa se extendió más allá del ámbito de la ciencia y la tecnología, influyendo en la política exterior estadounidense y moldeando la percepción pública de la Guerra Fría. Al cerrar este capítulo de la historia, el legado del cohete Kind-2 continúa proyectando una larga sombra sobre el siglo XX y más allá. Desde los escombros de Peenemünde hasta la superficie lunar, su trayectoria ha sido de destrucción y descubrimiento. La historia del Kind-2 es una de contrastes marcados. Un arma nacida de la tiranía que allanó el camino para la exploración espacial, un presagio de muerte que se convirtió en un vehículo para la mayor aventura de la humanidad, nos recuerda que la tecnología, como Jano, siempre tiene dos caras. A medida que los últimos ecos del atronador legado del Kind-2 se desvanecen en la historia, nos queda reflexionar sobre las palabras de Arthur C. Clarke. Cada idea revolucionaria parece evocar tres etapas de reacción. Se pueden resumir en las frases: 1. Es completamente imposible. 2. Es posible, pero no vale la pena hacerlo. 3. Siempre dije que era una buena idea. El Kind-2, para bien o para mal, fue una de esas ideas revolucionarias. Su historia sirve como testamento de la ingeniosidad humana y como una advertencia sobre el precio del progreso. Mientras miramos hacia las estrellas y soñamos con nuevas fronteras, recordemos el complejo viaje que nos trajo hasta aquí y esforcémonos para que nuestros futuros viajes estén guiados por la sabiduría y la compasión.